geólogo entonces, para presentarlo, porque lo veo ahí en línea, Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Universidad del Desarrollo en Santiago. Así que estamos en contacto. ¿Cómo está, don Luis? Hola. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo mío. Llegó el momento de hablar. Fíjate que en el programa nos abocamos, digamos, a la actualidad, a las tendencias, a lo que se está viralizando en las redes sociales. Y bueno, ya de un tiempo esta parte posterior a las grandes lluvias y el tema preocupante, ¿no es cierto?, de las inundaciones, principalmente en la zona sur de nuestro país. Pero nos habíamos apuntado, nos habíamos focalizado, digamos, la conversa sobre el particular hecho de lo que sucedió aquí en Reñaca, que ha sido tema país, obviamente, porque a partir de esto uno se empieza a plantear, bueno, ¿en qué pie estamos?, ¿no es cierto?, ¿en qué terreno digamos, se ha construido nuestra edificación, nuestras casas? ¿Con qué problemas nos podemos enfrentar? ¿Esto es solamente un aviso? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como geólogos especialistas de esta materia, observantes también de lo que ha sucedido, Luis? Mira, Jorge, esto es un tema bastante especial porque es recurrente. Nosotros somos una sociedad bastante porfiada, ¿ya? Si uno tiende a ver dónde se construían los antiguos asentamientos humanos, eran cercanos a los ríos, pero no encima de los ríos, ¿ya? Los ríos tienen un área que se llama planicie de inundación, y es una planicie que es algo plano, totalmente plano, y el curso del río es muy pequeñito, pero cada cierto tiempo, dependiendo de las condiciones meteorológicas o hidrometeorológicas, ese río se inunda más, o se inunda menos, o se inunda extremo. Y lo que era plano queda todo inundado. Por eso geológicamente se denomina planicie de inundación. ¿Qué ocurrió después? Llega la civilización, llegan las construcciones. ¿Y dónde construye por lo general? Donde está plano. Y por lo tanto, es garantizado que te vas a inundar. Ahora, esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena? La buena que tiene la geología, la geociencia, la ingeniería, que te va a permitir mitigar o controlar en parte esas situaciones. El caso más famoso, New Orleans, en Estados Unidos, ¿ya?, donde tienes una red de diques para contener el río Mississippi. Que le falló con el Katrina, falló de manera catastrófica, pero era otro problema, no era cómo la contenías. Entonces aquí nos llegamos a la primera aproximación, que esto es un tema de una función de costos. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir para salvar o mitigar o algún riesgo? ¿Ya? Si nos colocamos un poquitito más cercano al 27F, usted tiene que recordarse, todos los televidentes, que se hacían juramentos sagrados que nunca más se iba a construir al lado del borde costero. El juramento duró como 3 años porque volvimos a construir un montón de cosas en zona de inundación. No aprendemos, no aprendemos. No, ya. Bueno, entonces la figura es, ¿qué vamos a hacer como sociedad para contener o mitigar los riesgos de la naturaleza en este caso? ¿Ya? Lo primero que hay que tener claro es que ¿dónde están fallando los sistemas? Los sistemas están fallando en el proceso, en la identificación del riesgo, en la autorización. ¿Dónde está fallando? ¿Ya? Porque hay un dato. Creo que son 342 municipalidades en todo Chile, si mal no recuerdo. 346. 346. Entonces la pregunta que yo haría es, en esas municipalidades de Chile, en la dirección de obra, ¿cuántos geólogos están trabajando de planta? ¿Y por qué de planta? Porque tienen que ser personas que entiendan la dinámica del proceso. Cuando usted hace un mapa de riesgo, es una foto, y es una foto estática, no se va a mover. Es como leer las noticias del mes pasado. Quedó estático, quedó en esa dimensión. Entonces, ¿cómo salvan las municipalidades? Contratan un estudio. ¿Y el estudio dónde queda? Archivado con el mapa de riesgo que tiene 2 años. Entonces, como los procesos son dinámicos en la naturaleza y los procesos cambian, ¿qué es lo que tendría que correspondería hacer? Que tenga hoy día la Asociación Chilena de Municipalidades o los organismos municipales que correspondan, empezar a incorporar a su planta profesional geólogos, ojalá en duplas. ¿Y por qué en duplas? Porque en duplas siempre vas a tener una discusión, un aporte, una crítica. Y si llega un estudio de geotecnia, de suelos, de lo que sea, vas a tener 2 miradas convergentes si el problema está resuelto o divergentes si no está resuelto. Si no haces eso, ¿qué va a ocurrir?
vas a volver a repetir exactamente el mismo problema que tenemos hoy día, ya sea en el tema de las dunas, ya sea el tema de inundación o de cualquier otra naturaleza. Ese es el problema que tenemos hoy. Falta gente, capital humano falta. Ahora, Luis, ya, entendemos, identificamos el problema, pero siempre nos ha costado, nuestra idiosincrasia nos ha llevado en esto y en múltiples otros casos, ¿no es cierto? Aquí nos volvemos a tropezar, nos volvemos a tropezar, nos volvemos a tropezar. El huevo o la gallina, que era el primero, bueno, hemos tenido acá en la quinta región, ¿no es cierto?, este sector, ¿no es cierto?, Puchuncaví, Quintero, ¿no es cierto?, con estas industrias, la contaminación. Bueno, y se dice, bueno, primero quién llegó, los primeros habitantes, después llegaron las industrias, y este es un ciclo, ¿no es cierto?, que siempre, nunca acaba. En definitiva, ¿qué hay que hacer acá, amigo mío? ¿Cuál es la solución? ¿Y de dónde viene esa solución? ¿Del Poder Ejecutivo? ¿Del Legislativo? ¿De dónde viene? ¿De las municipalidades? ¿En lo más cercano? A ver, a mi juicio, este es un problema que es un animal que tiene un problema en la cabeza y en la cola. En la cabeza porque la gestión es confusa, es difusa, las señales son difusas. Te entregas, como decía al inicio, te entregas mapas de riesgo, pero en la cola te autorizan a hacer obras. Al medio todo funciona, ¿ya? Entonces, si tú puedes mitigarlo con ingeniería, perfecto, se establece la ingeniería, se establecen los costos. Pero lo más probable, yo estuve mirando en detalle, fíjate que en el Google Earth uno puede ver las imágenes de la historia del movimiento en la zona de Concón. Si ustedes hacen el experimento, se van a encontrar que esos movimientos parten en el año 94-95, más o menos. Entonces, lo más probable es que a esa época ya había un plan, había una identificación, había un plan de zonificación, todos los planes que quiera y todos muy bien armados. Después sale este informe de Senajumín del 2012-2013 que advierte las potenciales riesgos. Se suma otro informe, se suma otra capa al informe. Pero ¿quién toma la decisión final de aprobar o no aprobar y con qué información? Parece ser que toda autoridad, ¿no es cierto?, del momento, no, eso es un problema, no es problema de nosotros ahora, ¿no es cierto?, eso lo verán después, ¿no es cierto?, ahí nos arreglamos de alguna manera. Siempre queda como esa sensación, ¿no es cierto?, de una planificación seria, cabal, que efectivamente mire con visión de futuro, no de corto plazo, digamos. Y eso nos estamos viendo, lo estamos viendo, digamos, a cada instante. Ahora, ¿qué va a pasar geológicamente hablando en esta infraestructura y en la circundante, ¿no es cierto? Porque se está hablando de que, oye, ahora todo lo que está en torno al campo Dunán, ¿no es cierto?, tendría complicaciones a futuro. Mira, ¿qué pasa? Ahora esto que era un tema administrativo de mapas, de caracterización, de autorizaciones, ahora ha pasado a ser un tema de geotecnia e ingeniería. Ellos, los especialistas, van a entregar una solución. Guste o no, va a haber una solución de geotecnia y de ingeniería asociada al problema, pero con un costo. La pregunta es, ¿quién asume ese costo? Y en un costo y en un tiempo, ¿ya? Sí. Si usted quiere una solución rápida, no va a ser ni buena ni barata. Si quiere una solución correcta, no va a ser rápida ni barata. Entonces, tienen que hacer un trade-off, tienen que hacer un balance adecuado. Ahora, para mí lo más preocupante de verdad es la ausencia de capital humano especialista en asesorar a quien toma las decisiones. Oye, si este tema lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahora están muy y legítimamente preocupados en la zona de la duna. Pero yo no he visto la misma preocupación, por ejemplo, por las construcciones que van escalando por la duna del Cerro Dragón en Iquique. No lo he visto. Si tú miras la foto, esa pendiente tiene 40 y tantos grados y es una duna que sí está construida, ¿ya? O áreas que están urbanizadas en llanuras de inundación, en francas llanuras de inundación. Entonces tú dices, ok, ¿cómo yo me voy a hacer cargo de este tema? ¿Qué obras de mitigación? Pero para eso requieres un grupo, un equipo profesional, no de afuera, que te pueda soplar en la oreja un Pepe Grillo, sino necesitas adentro para que interactúe con todos los actores municipales, que sepan su realidad. Si eso es lo problemático. Hay tantos puntos, ¿no es cierto?, que están dando cabida, digamos, a que se presenten estos problemas gravísimos. Por ejemplo, los asentamientos que son irregulares, informales, en la ladera de los cerros, tenemos en Viña del Mar, en Valparaíso, en múltiples lugares, ¿no es cierto?, de nuestro territorio.
que también están ahí, simplemente bajo la anuencia o consentimiento de manera implícita, pero ahí están, digamos. En algún momento eso también va a provocar, ¿para qué decir, en el tema de un terremoto? De verdad, esto lo conversaba yo con un ingeniero en tránsito, anteriormente. Se toman decisiones urbanísticas, pero sin el amparo, digamos, de la experiencia y de los técnicos profesionales que se desarrollan en las distintas disciplinas, y es lo que tú me estás señalando. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que está construido? ¿Qué hacemos ahí en Reñaca? ¿Habrá que hacer una investigación, un estudio, digamos, para todo? Mira, investigación de causas raíces, causas basales, la vas a hacer y vas a encontrar probablemente cuál fue el proceso, cuál fue en qué falló. Eso sería bueno hacerlo y dejarlo público. Eso se va a resolver. El tema de ingeniería va a entregar una solución, pero nada garantiza de que puedas tener un problema equivalente a futuro en alguna otra parte del país. Y ese es el tema. Te voy a dar un antecedente más. Cuando uno mira los mapas antiguos de Santiago, no tan antiguos, años 20, años 30, años 40, años 50, aparece la medida Américo Vespucio, ¿ya? Y Américo Vespucio era el límite que marcaba lo rural de lo urbano. Exacto. No ibas a poder construir fuera Américo Vespucio. ¿Y qué pasó? Lo que estamos viendo hoy, esta mancha voraz que se va comiendo todo el valle, ¿ya? Entonces, hacemos planes, programas y generamos mapas para 5 o 10 años después sin cumplirlo. Yo creo que es hora de sincerar las cifras, sincerar la realidad, decir, ok, vamos a crecer en esta dirección, porque la gente que tengo adentro de la municipalidad, que conoce su territorio, que vive en su territorio y entiende mejor los riesgos, que te llega un informe externo de una consultora que va 2 meses, 3 meses, toma los datos y te entrega un informe que tú sabes que va a quedar guardado al año siguiente y va a quedar desactualizado ante el siguiente desastre. Por eso yo te digo que hay un problema de capital humano. Luis, ahora, ¿qué responsabilidad tiene? Porque aquí se dice que es el MOB, ¿no es cierto?, en su momento, qué sé yo. ¿Qué responsabilidad le cabe a las constructoras, a las inmobiliarias? Porque, si bien es cierto, están dentro de sus posibilidades y le dan los permisos y las autorizaciones legales, todo lo demás, pero también allá en fondo ahí uno podría hurgar, ¿no es cierto?, y preguntarse, y le dan los permisos y las autorizaciones legales, todo lo demás. Pero también allá en fondo ahí uno podría hurgar, ¿no es cierto?, y preguntarse, bueno, éticamente, moralmente, estas grandes empresas, ¿no es cierto?, que construyen estas edificaciones, ¿no se dan cuenta del peligro y del tema? Es que, mira, como actor privado puedes hacer todo excepto lo que la ley te impida, explícitamente. Ya. Y es un tema regulatorio. Ya, la misma es un tema estrictamente regulatorio legal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con lo ético? Mira, hay un tema que saltió el tema ético precisamente cuando se estaba construyendo el Costanera Center, 300 y tantos metros. Entonces hubo mucha gente que decía, ¿cómo van a hacer esta bestialidad de edificios en el país más sísmico del mundo? Y ahí está, soportó el 27F sin problema. Y cambió la dimensión, cambió lo que podemos decir en cierto modo, cambió el paradigma, cambió la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque la ingeniería, cuando está bien hecha, pero completa, no solamente la obra, sino el sistema está completamente bien hecho, no tienes por qué tener problemas. El tema está cuando tú haces una obra, separadamente haces otra que no está integrada a la primera, y así vas en una cadena, ¿ya?, generando una cadena de eventos que sabes que en algún momento se va a romper. ¿Por qué? Porque incumpliste la promesa base. ¿Cuál era la promesa base? Era saltarte la caracterización de riesgo básica. Y eso no es constructora. Esto viene de probablemente 20, 30 años atrás, que alguien tenía que haber dicho, oiga, esto es un santuario, o lo que se denomina el modelo americano del open space. Hay un open space que no puedes construir y no puedes construir, y queda abierto, ¿ya? Entonces, las características de cada parte del territorio que tú puedas zonificar, o es decir, esta zona no es para construcciones humanas, esa promesa que nos hacemos en términos sociales nos dura hasta la primera presión por construir más. ¿Y dónde construye? Donde hayan terrenos disponibles, ojalá planos, o sea, una planicie inundación. Y ahí viene el otro tema. Hay una presión indudable, ¿no es cierto? Claro. Hay un muñequeo, oferta y demanda también, pues hay que ser honesto. Ahora, la gente que tiene estos departamentos, ¿no es cierto?, y que ha sufrido, o que está al lado, todos los edificios circundantes, vuelvo a insistir, y que están verificando que esto es una realidad, que están sobre un campo dunar, que están con una situación, ¿no es cierto?, de inseguridad. A partir de un terremoto, a partir de socavones, a partir de deslizamiento de tierra, qué sé yo.
¿Tienen seguridad? ¿Qué pueden esperar del tema inmobiliario también? Porque en algún momento de arrendar o de revender, ¿no es cierto?, su propiedad, se van a encontrar con muchos problemas. ¿Cuál es el enfoque tuyo sobre el tema particular ahí? Mira, mi apreciación es que cuando tienes estos eventos hay un periodo de crisis, 3 meses, 6 meses. Una vez que se aplica la solución, la crisis dura 2 meses, 6 meses, otro semestre más, y después ya vuelve a la normalidad, que es lo peligroso, ¿ya? Lamentablemente, cuando uno compra una propiedad, y en eso también me imagino que pasó con usted y pasa con muchos, nadie pide una memoria de cálculo, es que nadie pide un mapa de riesgo, ¿ya? Nadie identifica dónde está, ¿ya? Estamos preocupados del tema inmobiliario. ¿Cuánto se inunda hipotecario? Esto? Estamos preocupados de eso. Exactamente. ¿Y por qué? Porque asumes que detrás de la propuesta que te está llegando hay un sistema que está haciendo honor a la palabra y a los compromisos en el tiempo. Si ese es el problema que tenemos hoy día. Si aquí la promesa no se cumple, ¿ya? Si yo tengo un tema de inversión como empresario y veo que están todos los papeles en regla, encargo un estudio, me dice está todo en regla, encargo un estudio legal, está todo en regla, yo procedo. Y después de 5 años más me encuentro con la sorpresa que la culpa era mía. Entonces hay algo que no calza. ¿Sí? Entonces, es cierto, pudieran haber temas éticos y morales, pero esa dimensión aparece solamente cuando ocurre la crisis. Si no hay crisis, no hay problema. Claro. Pero la crisis está larvada, está latente, ¿ya? Yo pongo un caso más extremo, para que lo veas. Fukushima, ¿ya? Claro. Porque hoy día Fukushima es por el vertido nuclear, la central nuclear. Todos los modelos japoneses se basaron en que la altura máxima de la ola eran 13.7 metros, y por eso construyeron un rompeola de 13.7 metros. Estamos hablando de ingeniería en Japón, líder mundial, por lejos en ingeniería antisísmica. Y todos estaban de acuerdo que era 13.7, excepto un par de geólogos que dicen, oiga, yo tengo unos depósitos, ¿podría ser 30 metros? No, es que tu ingeniería no sabe, tú eres geólogo. Bueno, la ola entró con 30 metros. Listo. Entonces también tuvo esa falla de base, ese fue el problema de base. Si hubiese tenido ese antecedente en la mesa, dice, ¿qué es lo que dice? Ok, yo me retiro un poco más arriba o genero otras medidas de mitigación, porque el riesgo no se puede eliminar, solamente lo puede mitigar, ¿ya? Por eso, aunque suena duro decirlo, nosotros mismos cuando compramos algo, si compramos un auto lo revisamos por todos lados y si he usado más todavía, pero si compramos un departamento no, una propiedad no, firmamos nomás. Firmamos y vemos dónde está, vemos la rentabilidad, bueno, la vista. Y ahí está el debe, ¿no es cierto?, la autoridad competente, ¿no es cierto?, en su momento, que no, y estos espacios, estos vacíos legales, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, gestionar, muñequear y, en definitiva, armar una estructura que, claro, desde el punto de vista inocente, ¿no es cierto?, y ansioso de quienes buscan una propiedad, llega y lo toma. Ahora, Luis, ¿cómo ven ustedes también? Estamos expectantes en algún momento, y esto no es una bola de cristal, ni mucho menos tenemos que enfrentarnos a un terremoto, y un gran terremoto en la quinta región, en la zona central, qué sé yo. Si tenemos estas consideraciones, si tenemos estas realidades, ¿podemos enfrentarnos, digamos, a una complicación mayor? ¿O tú aseguras que no debiera de haber problemas en torno a las construcciones actuales? Vamos a la primera parte Ya, dale. La primera parte sí. ¿Nos va a llegar un terremoto? Sí, nos va a llegar un terremoto. El tema es cuándo. Entonces, la zona central tiene un relojito, cada entre 70 y 90 años. El conocido, el documentado, desde que llegaron los españoles, más o menos, tenemos 1647, ¿ya? Tenemos 1730, tenemos 1822, que está muy extraordinariamente bien descrito, que en el diario de mi residencia en Chile, Mary Graham, ¿ya? Tenemos el de 1906, el de 1985. Entonces la zona central, Valparaíso, el litoral, Santiago, sí, tiene un gran sismo entre 70 y 90 años, gran sismo de esa naturaleza. 1730, que ha sido muy debatido en los últimos días, es que tenemos un gran sismo, un terremoto, 300 años. A ver, 1730 fue una cosa exótica, porque fueron 2 terremotos, 2 grandes terremotos. Hubo un terremoto alrededor de la 1 de la mañana, ¿ya?, que despierta a la gente de Santiago. Y el relato es claro, ¿sabe qué? Se me movió todo, pero no se cayó nada, y duró 6 minutos, duró medio cuarto de hora, ese es el relato, medio cuarto de hora. Y a las 5 de la mañana vieron un terremoto tan grande que te dice el relato del gobernador de Santiago cuando le pide las lucas a la autoridad en Lima, le dice, oiga,
lo que yo tengo acá, es la destrucción es tan grande que los que están naciendo ahora no van a ver la ciudad reconstruida, ni siquiera nos podríamos mantener de rodillas, acá al suelo. Claro. Ya, Piso 30 son 2 grandes terremotos, no es uno solo. Es un 27F, pasó un 1906, todo junto. ¿Y qué quieres decir con eso, Lucho? ¿Qué te quiere decir con eso? Es que cuando se te dice que va a venir un terremoto que es inminente, uno de 1730, eso yo lo descarto de plano. Lo que vamos a tener es algo parecido entre 1985 y 1906. Eso es lo que nos va a golpear. Ahora la fecha es cuándo. Ponga 60, 70 años a contar de 1985, de 2045 en adelante, 2050 en adelante, ahí ya entraríamos en una zona de ventana de riesgos. ¿Y se va a resistir bien? La ingeniería que tenemos hoy día, yo te diría que es de clase mundial. Ya. ¿Qué es lo que no va a resistir bien? ¿Y qué es lo que ocurre por lo general? Las cosas que tienen, que pasan debajo del radar. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con el 27F? ¿Colapsaron las autopistas? No, colapsaron las pasarelas. ¿Y por qué? Es que nadie se preocupó de calcular las pasarelas, pues no era una gran obra. Y que eso, se cae la pasarela, te bloquea la autopista. Por poner un ejemplo. Entonces, para un caso de un gran sismo que ocurra del 2045, 2050 en adelante, ¿cuál va a ser el problema? Es lo que queda fuera del radar. Porque si usted tiene una gran obra arquitectónica, le garantizo que va a tener una cantidad de refuerzos por sobre la norma, inclusive. Pero aquello que uno diga, no, si esto no se me cae, o no tengo, o la fiscalía, esto es una obra de arte, o no tengo una logística simple, ¿ya? Ahí es donde está el tema. Ahora, puntualmente, por ejemplo, en la zona central de Chile no hemos visto grandes tsunamis, 5 metros, 8 metros. La relación que hay para el tsunami de 1730, todos los mapas que están en la zona de inundación del Choa, que se basan en ese evento, tienen que considerar de que lo más probable es que sea debido a la interferencia constructiva de 2 tsunamis, es decir, se sumó el tsunami del sur, que cuando el obispo de Concepción relata claramente de que ese tsunami, hubo un tsunami que causó daños importantísimos en Concepción, ya, a un tsunami generado. Y eso aquí es lo que hace constructivo, que eso hace que sea más grande. Entonces es bueno mirar la historia y entender que los procesos en Chile, la historia te muestra y dice, ok, ocurrió algo grande, sí, pero es tan grande que... Y esas dos partes no se van a volver a repetir. Ya tenemos el 27F que nos limita por el sur, hasta Pichilemu. Ya tenemos el terremoto del 2014, me parece, 2015, que nos limita por el norte. O sea, tenemos un tramito entre Pichilemu por el sur y los sur de los Vilos. Y eso nos da para un 8 algo, 8.2, 8.4, una cosa de ese. ¿Va a ser grande? Sí. ¿Va a ser incómodo? ¿Va a ser desagradable? ¿Va a ser 1 minuto y medio, 2 minutos de movimiento, más toda el tren de réplica asociada? No es algo que nuevo, esto se ha repetido en la historia, pero es eso. Y eso te va a ocurrir 2040, 2050 en adelante. No te va a ocurrir, es muy poco probable que ocurra mañana, es muy poco probable que ocurra en los siguientes 10 años. Y eso es lo que tienen que tener presente. Luis, bueno, entretenida la conversa, esto da para mucho, vamos destapando cosas que están pendientes. En términos concretos, revisar la historia. La ciencia nos permite eso, indudable, y a partir de eso construir los asentamientos y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, pero con la experiencia empíricamente demostrado. Esa es una cosa. Y segundo, también darle cabida, obviamente, a los técnicos, a los ingenieros, a la gente que tiene conocimiento directo de cómo se presentan las cosas de verdad, ¿no es cierto?, porque uno en el escritorio, uno con el tema también de las necesidades de construcción y también por la demanda de las construcciones, por las inmobiliarias, por todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, se hace vista gorda en algunos casos. Ya pasó eso, es el tiempo, ¿no es cierto?, de reactivar con normativas, con regulaciones que estén al alcance y que sean satisfactorias para todos. Eso en grandes rasgos, amigo mío. Te quiero agradecer estos minutos. No sé si queda algo que tú quisiese destacar. Mira, yo creo que hay un tema que está pendiente. Yo creo que está pendiente hay que reconstruir confianzas. Hay que reconstruir confianza a nivel vecinal, hay que reconstruir confianza con las interinstituciones, ¿ya? Y sobre todo, la autoridad tiene que entregar señales de confianza, tiene que hacer una apertura, tiene que haber una investigación sin buscar culpables, buscar las causas basales, las causas raíces que se llama. ¿Por qué ocurrió esto? Y van a aparecer hallazgos interesantes, que probablemente construyó este edificio, tenía un modelo, una condición para hacerlo, y eso cambió en el tiempo, y no lo sabemos, es imposible establecerlo hoy día.
y va a ocurrir probablemente lo que le digo, que es, alguien tenía un mapa, y sobre ese mapa se puso otro mapa, y se empezaron a apilar, y las consecuencias nadie las midió. No tenía a alguien adentro que decía, oiga, y si aumentamos el caudal, ¿qué pasa? ¿Qué tan erodable puede ser esa duna con más caudal? ¿Cuánta agua resiste para una lluvia? Ya, esas preguntas de la dinámica de los procesos tienen que estar, a mi juicio, adentro de las municipalidades, porque esa es la base de la pirámide para mitigar todos estos riesgos. Mientras no existan profesionales que puedan darte esa señal desde adentro, van a vivir contratando estudios que quedan desactualizados desde el momento en que te lo entregan. Esa es la realidad. Oye, Luis, te quiero agradecer estos minutos y ojalá tengamos oportunidad para cerrar este ciclo de conversaciones y dependiendo también cómo van dinámicamente moviéndose las cosas, literalmente, en términos de construcción. Cuenten con todo el apoyo nuestro como UDD, con Facultad de Ingeniería, en lo que se les puede apoyar. Encantado de cooperar, están en la máxima disposición y sobre todo hay que bajar la tensión. A veces hay mucha desinformación, hay cosas que uno ojalá pudiera mitigarla con una información real y veraz, ¿no? La información está ahí, está disponible, pero hay que buscarla. A veces no es simple para la gente que no sabe. Y le insisto, si uno comprara una propiedad con el mismo celo que compra un auto usado, esta cosa sería otro planeta, sería otro país. De otra manera. Ya, es. Luis, muchas gracias. Hasta una próxima, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Chao. Interesante la entrevista, la nota, porque, bueno, habla de estos desafíos y estas cosas que están pendientes todavía en este ámbito, ¿no es cierto?, de la geología, de la construcción, de la edificación. Ahí está. Y el tema de por medio, los terremotos, las réplicas y todo lo que venga a partir de los movimientos telúricos también es un tema que hay que analizarlo y hay que preverlo. En algún momento va a llegar. Y aquí vamos a tener, usted sabe que tengo la cámara, esa cámara, ¿no es cierto?, que es la que va a sembrarse y yo voy a estar aquí en vivo y en directo. A lo mejor nos toca... ¿Cómo está ahí? ¿Cómo estamos? Andrés? ¿Todo bien? A lo mejor nos toca en vivo y en directo, si ese es ¿no es cierto? Es el destino, así que hay que estar preparados. Esto se hace en las operaciones Daisy. ¿Están funcionando las operaciones Daisy? Yo creo que no. Es como rara esa, ¿eh? Operación Daisy, yo me acuerdo que lo hacía cuando en estudiaba. el colegio, sí, claro. Exactamente. Ahora se llega a elaborar un buen plan, porque eso es la teoría, pero en la práctica tú sabes que las reacciones humanas son de otra a mí me dimensión. tocó el terremoto del 2010, yo lo viví en la calle, me acuerdo, y cuando uno ve la reacción de la gente, sí. Me acuerdo que fue de un sábado a domingo, claro, de un sábado a domingo, y uno ve que no hay por lo menos en el 2010 la gente corría para todos lados. Yo estaba a la altura del casino de Viña del Mar, no estaba al interior del casino, está a la altura del casino, y sí ingresé al casino a ayudar a sacar gente, porque se armó una bataola en el casino de gente que salía y gente que se caía, y uno veía mucha gente mayor. Entonces a uno le nace el instinto de tratar de ayudar y de ordenar un poco, por el griterío y la quebrazón de vidrios que se escuchaba. Pero cero orden, cero preparación y cero conciencia que en ese minuto podía haber un terremoto. Bueno, es un tema cultural, ya llegará el momento y esperemos que todo funcione y que toda la preparación y que toda esta anticipación, digamos, tenga su ordenamiento, porque eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Que sea ordenado la evacuación, el despeje y que se pongan a resguardo. Por ejemplo, ¿qué haríamos? ¿Meternos debajo de la mesa? Yo no le tengo miedo a los terremotos, fíjate. No. Yo le tengo miedo a otras cosas, pero los terremotos, yo por lo menos actúo bastante tranquilo. ¿A qué le tiene miedo, don Andrés? Tengo más miedo, fíjate, a las arañas, ponte tú. ¡Qué profunda reflexión! No, tengo que ser sincero, digamos. Es una fobia, digamos. Es más, a una araña que a una araña le puedo tener más temor por mi desconocimiento que pueda ser una araña del rincón, porque no soy experto en araña, digamos, pero el terremoto como que me tranquiliza bastante el poder reaccionar.
Soy bastante tranquilo ante un terremoto. Ok. Y bueno, algún día les contaré mi historia del terremoto, porque a mí me tocó, como te digo, en la época del festival, entonces me tocó pasar el post-terremoto hasta las 8 de la mañana en el café que pertenece a la cadena, en ese tiempo pertenecía a la cadena Enjoy. Entonces me tocó estar con varios artistas ahí, entre ellos Rafael de España. Pero bueno, pero espérame, hagamos lo siguiente, que vamos a la pausa. Ya, ok. Si todavía no habíamos partido perfecto. el 25 para las 2 de la tarde, vamos a hacer la pausa, a la vuelta entonces nos cuesta la experiencia y a partir de eso conversamos de la política. Bueno, Vuelve ok. el Ponto Online. Estamos